Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a ser analizando el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26. El pasaje se llama Advertencia al que peca deliberadamente. ¿Qué significa deliberadamente? Es decir, conscientemente. Bueno, lo que pasa aquí es que es un poco delicado, porque el pecado te va a reclamar. Es decir, vas a ser tentado. Recuerden que Cristo mismo fue llevado del desierto para ser tentado. Los mismos apóstoles fueron tentados, ¿verdad? Y cayeron. El mismo Pedro. Creo que el peor de los apóstoles, el que quedó peor parado fue Pedro, porque negó 3 veces a Dios. Y además todos lo dejaron. Uno lo siguió, pero que fue Santiago, pero todos lo dejaron. Entonces, deliberadamente es pecar sin ser tentado, sin que el pecado te reclame, ¿verdad? Entonces, el pecado te va a reclamar cada vez que trates de dejarlo. Una cosa es ser tentado y otra cosa es ser y otra cosa es hacer el pecado conscientemente. Son dos cosas muy distintas. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde feo que ha de devorar a los adversarios. El que violó la ley de Moisés por el testimonio de los otros testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mero castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? O hiciera frente al Espíritu de gracia. Entonces, como le dije, yo no conozco a nadie que haya hecho eso. Tampoco encuentro no me acuerdo de haber leído algún pasaje de la Biblia que hable del que peca deliberadamente. Habla de descarriados. Por ejemplo, la Magdalena era una descarriada porque tenía 7 demonios. Recordemos que Cristo dijo que cuando uno deja un pecado y cae en tentación, se le meten 6 más el que ya tenía, o sea 7, y la Magdalena tenía 7. Entonces era una descarriada la Magdalena, ¿verdad? Entonces, pero ella pecó porque fue tentada, no porque lo hizo deliberadamente. Pero bueno, de todas maneras, Dios nos guía porque esto no es fácil y tampoco es y tampoco se puede entender, o sea, es muy complicado y la Biblia no dice todo sobre el asunto. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza y yo el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es que hermanos del Dios vivo. Pero trae la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Entonces aquí nos habla de una cosa, que dejar el pecado enferma, porque uno va a tener oposición. Porque de hecho siempre pasa eso, cuando uno deja el pecado va a tener oposición. De hecho, qué triste, ¿verdad? Que el hecho de que trates de portarte bien, pues a causa de tristeza, porque va a tener oposición. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Incluso otro pasaje dice, como si alguna cosa extraña os aconteciera, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que cuando uno entra al cristianismo, y específicamente cuando se bautiza, y empieza a tener oposición por tratar de buscar de Dios, pero también por tratar de dejar el pecado. Entonces, eso es lo malo, que hay oposición, primeramente de lo espiritual, ¿verdad? Del propio pecado, como si un pecado reclamado por un espíritu, ¿verdad? Un espíritu es el que te va a tratar de mantener en ese pecado. De hecho, cuando tú pasas, primero te van a tentar lo que son las huestes. Después, primero es principado, potestad, gobernador. No, es principado, gobernador, potestad y hueste. Las huestes son los que están hasta abajo. Si pasas las huestes te va a tentar una potestad. Si pasas la potestad y si no caes, te va a tentar un gobernador. Y si pasas el gobernador, te va a tentar un principado. Y si pasas el principado, que rara vez sucede, te va a tentar el gran jefe, ¿verdad? Entonces, bueno, o sea, no es de un día para otro, no es que un día te tente, no, o sea, lleva muchos años, incluso meses o incluso años, ¿verdad? Entonces,
Dice verso 34, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Bueno, entonces no quiero alargar mucho el video. Vamos a grabar hasta 35 y de hecho quedan 4 versos, pero no quiero alargar mucho el video y demás. Voy a empezar un poquito antes. Entonces sería todo por hoy. O sea, esto no es para espantar, o sea, necesitamos, de hecho, una de las razones por las que tenemos que darle a Dios el control de nuestra vida es por esta, porque no sabemos lo espiritual. Y en la Biblia difícilmente se puede tener y no trae todo. Entonces, tengamos la confianza de que al entregar el control de nuestra vida a Dios, Él nos ayudará. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.